Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas. Las preguntas que voy a responder a continuación me las han dejado los suscriptores de Más que Hierros, mi newsletter. Todas las mañanas a las 6, sin falta, envío un correo cargado de experiencias, consejos, aprendizajes y trucos que no comparto en ningún otro lado para que sobresalgas dentro y fuera del gimnasio. Para recibir estos correos y para poder participar en la próxima sesión, lo único que tienes que hacer es clicar en el enlace que encontrarás en la descripción del vídeo. Comentado esto, vamos a ello. Vamos con la primera pregunta de Lolo, que dice así: si tengo poco tiempo y solo puedo hacer 2 sesiones full body a la semana, ¿qué ejercicios incluir? 2 sesiones a la semana, aunque de primeras parezca poco, puede ser efectivo, puede seguir dándote buenos resultados. Quizás entrenando algo más, pues serían mejores, pero te puede valer. Entonces, yo, si estuviera en tu situación, lo plantearía de esta manera. En una de las sesiones metería un patrón de sentadilla y un patrón de empuje y tracción horizontal. Por ejemplo, una sentadilla con barra, un press de banca y un remo con barra. Ahora bien, si tienes poca experiencia, yo optaría por estos ejercicios. Si eres una persona con más experiencia o ciertas limitaciones, pues puedes escoger otros. Valdría también, por ejemplo, una sentadilla máquina Smith, una sentadilla hack, etcétera, etcétera. Ya ves por dónde voy. Y en lo relativo a los otros dos movimientos, pues lo mismo. En lugar de un press plano con barra, podría ser un press inclinado con mancuernas. En lugar de un remo con barra, un remo con mancuerna, etcétera, etcétera. Si tienes menos experiencia, yo me iría a los primeros, a los básicos, porque sí que creo que en el caso de personas con menos trayectoria de entrenamiento, es imprescindible dominar esos ejercicios. Entonces, tenemos ya los movimientos principales de uno de los 2 días. En el otro incluiría una bisagra de cadera, una tracción vertical y un empuje vertical. Algún tipo de peso muerto, algún tipo de dominada o jalón y algún tipo de press muy inclinado o de press militar. Misma idea que en la otra sesión. Puedes hacer los movimientos que te he propuesto, peso muerto, dominadas, neutras o pronas y press militar con barra, o bien puedes meter otros ejercicios en máquina, con mancuernas y demás. Esos son, digamos, los ejercicios principales que deberías incluir en tu rutina. Entonces, en el primer día, en el que haces sentadilla, algún tipo de press horizontal o inclinado y algún tipo de remo, yo metería aparte un ejercicio de aislamiento para el deltoides lateral, un ejercicio de aislamiento para el bíceps y también algún ejercicio de aislamiento para el isquio, algún tipo de curl femoral. Realmente con estos 6 ejercicios en total tendrías ya más que cubierto el trabajo de todo el cuerpo. Si quieres incluir algún ejercicio más para el abdomen o lo que sea, no habría problema alguno. Pero al menos asegúrate de cumplir con esos 6. Y en el otro entreno, en el que haces la bisagra de cadera, la dominada, jalón o el press militar o muy inclinado, además incluiría algún tipo de ejercicio de aislamiento para el tríceps, algún tipo de ejercicio de aislamiento para el glúteo o bien algún tipo de sentadilla unilateral, más enfocada al glúteo también, una búlgara, una zancada trasera, incluso una prensa unilateral. Y luego metería aparte algún ejercicio de aislamiento para las pantorrillas, especialmente con la rodilla extendida, ¿no? Para de esa manera trabajar en conjunto el gastrocnemio y el sóleo. Y de nuevo, en esta sesión, si quieres incorporar algo de trabajo extra, puedes meterlo, pero con esos 6 ejercicios sin duda me quedaría. Y si eres una persona principiante que está arrancando, en este libro, que lo tienes en Amazon, de hecho la versión digital cuesta menos de 1 euro, te lo dejaré también en la descripción, en el capítulo 44, si no me equivoco, tienes una rutina muy parecida a la que he descrito, especie enfocada a principiantes. Así que échale un vistazo porque tienes ahí un montón de detalles. Y bueno, en este libro también encontrarás ejemplos de otras rutinas para mujeres, hombres y de distintos niveles. Vamos a la siguiente pregunta, de Carlos, que dice así: ¿es mejor entrenar al fallo en todas las series o mantener un RIR entre 1 y 3? Yo personalmente no suelo programar usando el RIR, por la sencilla razón de que es una variable muy subjetiva. Poca gente realmente es capaz de establecerlo o mantenerlo correctamente en sus series, ¿no? Cuando lo tiene como objetivo. Y si quiero usar el RIR, uso otros sistemas. Ahora te lo explico. Pero bueno, en definitiva, yendo a tu duda,
realmente puede ser igual de efectivo. No hay que perder de vista el hecho de que si entrenas con un mayor nivel de esfuerzo, si te acercas mucho más al fallo, el número de series que vas a necesitar y tolerar va a ser menor. Si entrenas dejándote algo en recámara, pues necesitarás y podrás hacer también alguna serie más. Pero a fin de cuentas tampoco te creas que hay mucha diferencia. Ahora, yo creo que en la mayoría de casos es preferible decantarse por siempre planificar las cosas haciendo hincapié en el esfuerzo, porque suele ser lo que falla siempre. Hacer un mayor volumen es simplemente cuestión de tiempo, es una cuestión de disponer de más horas o días para pasar en el gimnasio, pero en cambio esforzarse más es más difícil, porque requiere tolerar un mayor nivel de esfuerzo, una mayor incomodidad, y eso es algo que no es tan fácil de sobrellevar. Entonces, yo, como te decía antes, no suelo planificar las programaciones que diseño usando el RIR, pero a veces sí que lo incluyo, pero de manera encubierta. Y me explico. Un sistema que uso mucho es el de series rectas y unwrap, que por cierto, también explico en el libro, que básicamente consiste en hacer un número de series determinado, por ejemplo 3, en donde hay un objetivo de repeticiones que no se puede superar en las primeras series, y en todas las series se levanta el mismo peso. Supongamos que ese objetivo de repeticiones es 6. Entonces, de esas 3 series, las 2 primeras sería con el mismo peso y quedándote en el tope de 6 repeticiones, y en la última harías tantas repeticiones como fuera posible, como puedas, con buena técnica, sin llegar a fallar, ojo, sin empezar una repetición que luego te dejes a medias, y de esa manera lo que conseguimos, al haber usado en todas las series el mismo peso, es que en la primera serie, por narices, te habrás tenido que dejar al menos 2 repeticiones en recámara, en la segunda al menos una, y en la tercera, para poder llegar a ese objetivo marcado o superarlo, el de las 6 repeticiones, en el caso del ejemplo, las 6 repeticiones, pues luego ya ahí sí que será un RIR cero, ¿no? Pero como has podido observar en las series previas hemos aplicado también el RIR. Hay, bueno, más detalles a tener en cuenta, como la carga en inicio, cuánto progresar en cada ejercicio, tal, ¿vale? No me voy a entretener con eso ahora, pero sí que es un sistema que funciona muy bien, por ejemplo, en personas con algo menos de experiencia. De hecho, ya te digo que yo recurro un montón a él y esto me permite que esa persona a la que se lo prescribo acumule series submáximas y siempre metemos una al final de máximo esfuerzo que nos sirve para elevar esa tolerancia a la incomodidad y también para valorar su técnica en ese tipo de situaciones, ¿no? Que es cuando realmente hay que valorarla, cuando el esfuerzo es muy muy alto. Pasamos a la siguiente pregunta de Sara, que dice así: ¿realmente es tan importante enfocarse en un tipo de cliente concreto como entrenador online? En caso afirmativo, ¿por qué? Bien, Sara, yo personalmente creo que sí, creo firmemente en que sí, por varias razones. La primera de ellas es que, sobre todo si estás empezando, si te diriges a un público muy general, el problema es que tu mensaje se va a diluir y vas a tener que pelearte con muchísimas personas al mismo tiempo, que se están dirigiendo a ese abanico tan amplio de personas como tú. Sin embargo, cuando te diriges a un grupo más específico, te vas a posicionar como una autoridad y todo tu contenido va a resonar, va a estar mucho más alineado con esas personas. Sé que esto de primeras da miedo porque parece que te estás cerrando puertas, pero ocurre todo lo contrario. Aquellas personas a las que te diriges te van a ver como una mayor autoridad, vas a inspirar más confianza en ellas, a diferencia de otros entrenadores, entre comillas, generalistas, que lo mismo hablan de mujeres jóvenes que de hombres mayores o de personas con ciertas patologías. Si tú te especializas, por ejemplo, en mujeres menopáusicas, de, yo qué sé, de 40 a 50 años, cuando tú crees contenido enfocado a esas mujeres, tú te vas a posicionar como una mayor autoridad y vas a generar más confianza en ellas. Eso por un lado. Luego, por otro, y en cierto modo ya lo he dicho, cuando crees contenido vas a ir al grano, vas a dirigirte a un público muy específico y te va a ser muchísimo más fácil generar una buena estrategia, ¿no? A diferencia de lo que les pasa a otras personas que lo mismo un día hablan de un contenido que puede ser más interesante para personas avanzadas o que otro día hacen contenido para personas menos experimentadas. Un día para hombres te hablan de entrenamiento en mujeres y luego otro día te hablan para hombres. Eso, cuando ya eres una autoridad, puede funcionar, pero sobre todo si estás empezando o si aún no tienes un negocio muy, muy bien asentado, lo único que hace es que el potencial de crecimiento que vas a tener va a ser mucho más pequeño. Entonces, en redes, el tener un avatar muy concreto, un perfil de cliente ideal muy bien determinado, va a hacer que tu contenido se alinee mejor con él y que luego esas personas cuando lo vean, pues
también te tengan, como decía antes, ¿no? Como una figura de mayor autoridad. Y luego, aparte, de cara a dar tu servicio, es mucho más eficiente, porque si te enfocas en personas con unas características determinadas, con una serie de limitaciones concretas, con una serie de necesidades distintas a las de otros grupos, eso también te va a permitir crear unos recursos que sean mucho más afines a ellas y que les va a resultar de un mayor valor. Por ejemplo, volviendo al caso de las mujeres menopáusicas, pues vas a poder darles recursos relacionados con la salud hormonal. También, por ejemplo, si les das una guía de hábitos, pues pueden estar enfocados a lo que es el día a día de mujeres en ese rango de edad, con todo lo que ello supone, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya ves más o menos por dónde voy. Todo esto lo desarrollamos a fondo en la mentoría Top Coach, que es una mentoría que tenemos para entrenadores online, y de hecho en uno de los primeros módulos, que es el de marca personal, tenemos una clase dedicada a definir y conocer a tu cliente ideal. Y además incluimos un ejercicio que es clave ya en toda la mentoría, porque en gran medida es lo que determina la estrategia de contenido en redes sociales, que luego también más adelante la trabajamos, la creación de la oferta con todos los recursos, herramientas y demás que vas a ofrecer a tu cliente, etcétera, etcétera. Así que sí que creo que tener a un perfil de cliente ideal es clave y que ello sin duda va a hacer que tu negocio mejore muchísimo más rápido y que te posiciones como una autoridad en tu nicho muchísimo antes. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, que es de Dani, que dice así: para principiantes intermedios, ¿es mejor hacer ciclos enfocados en fuerza o entrenar fuerza e hipertrofia a la vez? Yo soy partidario de lo segundo, de no hacer ciclos de entrenamiento enfocados a un objetivo concreto, sino entrenar fuerza e hipertrofia a la vez. Pero realmente esto tampoco es del todo correcto. Y ojo, no me refiero a lo de entrenar fuerza e hipertrofia, sino a hablar de fuerza e hipertrofia. Realmente el entrenamiento que hacemos cuando queremos ganar músculo es entrenamiento de fuerza enfocado a la hipertrofia, igual que el entrenamiento que hace un halterófilo es entrenamiento de fuerza o el que hace un strongman. Son distintas modalidades de entrenamiento de fuerza, pero siempre es entrenamiento de fuerza. Ahora bien, cuando hablamos de entrenamiento de fuerza, normalmente la gente lo que suele entender es el entrenamiento de fuerza máxima, como actividades tipo el powerlifting y demás, pero realmente esa es una modalidad más de fuerza. Y bueno, yendo de nuevo a tu pregunta, Dani, el hecho de hacer bloques en donde te enfocas en la fuerza máxima, otros en la resistencia muscular y demás, desde mi punto de vista no tiene mucho sentido cuando tu objetivo es puramente el de ganar músculo. Si es ganar músculo, ten en cuenta que tú lo que buscas es generar ciertas adaptaciones en tu sistema muscular y no tanto el buscar un pico de rendimiento por ejemplo, en ciertos movimientos muy concretos, en esfuerzos máximos, como sería el caso del powerlifting, ¿no? En donde todo está enfocado a que al final de la temporada llegues a mover el máximo peso posible a una repetición en press de banca, sentadilla y peso muerto, y además en base a las normas, a las reglas que tenga la federación en concreto. Todo está supeditado a ello. Entonces, todos los bloques previos se planifican y además se planean de forma estratégica para que llegado ese día, el de la competición, tu rendimiento sea máximo. En el caso de la hipertrofia, el trabajo del estímulo muscular es algo que se hace día a día, en cada sesión, es algo que es acumulativo. Entonces, por eso te digo que no tiene mucho sentido hacer como esa especie de estructura, ¿no? De un mesociclo tan a largo plazo con bloques con objetivos muy distintos. Hay mucha gente a la que esto le gusta porque al final, oye, el cambiar cada 6 u 8 semanas el enfoque y demás, pues te mantiene entretenido, pero más allá del aspecto psicológico, ya te digo que fisiológicamente tampoco es que tenga demasiado sentido. Sí que soy partidario, en cambio, de jugar con distintos rangos de repeticiones en un mismo microciclo, en distintos ejercicios, hacer ejercicios más pesados, a lo mejor incluso por debajo de las 5 repeticiones, entre las 3-5, en otros movimientos incluso por encima de las 15 o 20, y eso combinarlo todo al mismo tiempo, ¿vale? Esto podríamos verlo mucho más a fondo con rutinas en concreto, pero bueno, creo que se entiende la idea, ¿no? Yo soy más partidario, ya te digo, de combinar todo al mismo tiempo y que
en ejercicios en donde trabajas más ligero te beneficies gracias a ese trabajo más pesado y viceversa, que en los ejercicios en los que trabajas más pesado también veas beneficios con rangos de repeticiones más altos y cargas más ligeras. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, que es de Pablo y dice así: ¿qué es lo más importante que un entrenador debe hacer en redes sociales para atraer a clientes comprometidos? Atraes lo que proyectas. Entonces, tú lo que tienes que hacer, Pablo, es asegurarte de que tu estrategia de contenido es acorde a el tipo de cliente que quieres tener. Esto da para mucho. De hecho, antes te he mencionado la mentoría y tenemos también un módulo dedicado exclusivamente a la estrategia de creación de contenido, porque al final el contenido que generas es clave para no solamente posicionarte como una figura de autoridad, sino también para generar confianza en tu público, para también demostrarle lo que vales, para mostrar también que eres una persona única, que eres distinta, es decir, también para comunicar tu marca personal y, en cierto modo, también para atraer clientes cualificados a tu negocio, clientes afines al perfil con el que quieres trabajar. Entonces, es muy importante que, por un lado, te asegures de que la imagen personal que proyectas de ti es acorde a tu marca personal, en lo relativo, por ejemplo, a lo que piensas, a lo que crees, a las ideas que defiendes, a aquellas ideas en las que estás en contra, etcétera, etcétera, pero también aspectos más personales, como tus gustos, tu identidad visual, dónde te sueles grabar, o sea, todas estas cosas también hay que cuidarlas y es importante que haya una coherencia. Eso va a hacer que la gente que sea afín a ti, que va a ser la gente con la que luego trabajar va a ser mucho más fácil y mucho más llevadero y vas a estar más a gusto, va a hacer que la atraigas. Luego también tienes que demostrar lo que vales como profesional, compartiendo contenido didáctico muy bueno y enfocado además en resolver los problemas, las necesidades o dar respuesta a las curiosidades y a las dudas que tiene el público objetivo al que te diriges, ¿no? Eso va a hacer que se sientan ayudados por ti, que te vean como una figura de autoridad y lo que va a hacer es demostrar tu valor como profesional. Luego también es importante que a esas personas les derribes los pensamientos limitantes, que les hagas ver que pese a su situación pueden conseguir el objetivo que quieren, que pese a no tener tiempo, que pese al estrés, que pese a cualquier tipo de limitación que puedan tener en su cabeza, pueden lograr aquello que tú les puedes ofrecer, que podrías hacer por ellos, ¿no? Eso también es algo que tienes que trabajar mucho, por ejemplo, con un contenido más motivacional, más inspirador, etcétera, etcétera. De hecho, justamente este tipo de contenido te va a ayudar una barbaridad luego a que cuando te lleguen tus clientes estén, entre comillas, muy bien educados y que luego seas capaz de trabajar súper a gusto con ellos, porque van a ser personas que gracias a ese contenido ya van a venir muy bien cualificadas. Y bueno, esto podríamos extenderlo más, pero en principio quédate con estas tres ideas, ¿no? Asegúrate de que la imagen que proyectas sobre ti a nivel personal la tienes bien pensada, ¿vale? Y que te muestras tal y como eres, que eres auténtico, porque eso va a hacer que luego atraigas a gente afín a tu personalidad, a tu forma de ser y demás. Asegúrate de que compartes un contenido de altísimo valor, sobre todo para aquellas personas con las que tú quieres trabajar, ese perfil de cliente que comentábamos en una de las preguntas previas. Y luego asegúrate también de que derribas creencias limitantes y de que, en cierto modo, con tu contenido animas a tu público a tomar acción, a que no dejen pasar los problemas que tienen o las barreras que se encuentran y que decidan dar el paso, ¿vale? Y a poder ser también trabajar contigo. De nuevo, esto da para mucho, de hecho tenemos un módulo solo dedicado al tema de creación de contenido en la mentoría, pero con estas tres cosas ya vas a poder trabajar bastante. Vamos ahora con la pregunta de Elena, que dice así: ¿cuáles son los mejores ejercicios para mujeres? ¿La división de entreno debe ser distinta que la de hombres? En el caso de las mujeres y los hombres, la biomecánica, perfiles de resistencia y demás, es decir, todo aquello que debemos tener en cuenta de cara a la selección de ejercicios aplica igual. La única diferencia es que los hombres, a nivel estético, tienen unas prioridades distintas a las de las mujeres. Esa es la principal diferencia. Entonces, en el caso de las mujeres, generalmente se hace más hincapié en en el tren inferior. En el caso de los hombres hay un mayor equilibrio, incluso se podría decir que generalmente hay una mayor prioridad hacia el tren superior.
Y finalmente es la división de entreno la que mejor refleja estas diferencias, es decir, cómo se reparte el trabajo para cada grupo muscular a lo largo de un microciclo, de una vuelta entera a todos los entrenamientos. En el caso de hombres, divisiones como una torso-pierna o incluso una empuje-tirón-piernas funcionan muy bien porque o bien el trabajo de torso y pierna está equilibrado o incluso puede ser hasta superior, ¿no? Como en una empuje-tirón-piernas. En el caso de las mujeres, la división que a mí personalmente más me gusta, tanto para personas que están arrancando, principiantes no, porque creo que es preferible una división full body, pero de cara a personas ya con más experiencia, una división empuje-tirón, independientemente del nivel, funciona de maravilla, porque te permite los días de empuje meter patrones de sentadilla unilateral, prensa y demás, también trabajo de empuje para el tren superior y en el día de tracciones el trabajo de toda la cadena posterior, incluyendo dorsal, deltoides posterior, pero también glúteo a partir de empujes de cadera, bisagras de cadera como pesos muertos, curls de isquios, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a ello, el trabajo de tren inferior se puede llevar muchísimo protagonismo y el glúteo, entre otros músculos, se trabaja todos los días, porque un día se trabaja a partir de esos patrones de sentadilla y sentadillas unilaterales, otros días a partir de las bisagras de cadera y empujes de cadera. Por eso es una división que, insisto, para mujeres me encanta, ¿no? Y luego, bueno, pues se le puede dar más o menos prioridad al tren superior, metiendo más o menos ejercicios para esos grupos. Espero haber respondido tu duda. Vamos a la siguiente pregunta que dice así. ¿Qué herramientas usar para ofrecer un servicio de alta calidad en las asesorías online? Esta pregunta es de César. Bien, si estás empezando, César, yo te recomiendo que optes por herramientas gratuitas. La verdad que con Google se puede trabajar de maravilla. Usando un Google Drive puedes tener ahí una serie de documentos que puedas utilizar con toda tu cartera de clientes, como puede ser, por ejemplo, un libro de recetas, ¿vale? Una guía con recetas, una guía con un listado de la compra, una guía de hábitos, también, por ejemplo, la guía de entrenamiento, no lo que es el programa en sí, con los aspectos más personalizados, pero sí todos los detalles relativos al calentamiento, a cómo progresar en los ejercicios, etcétera, etcétera. Y bueno, en definitiva, ahí podrías incluir cualquier tipo, como te decía, cualquier tipo de documento que puedan valer para todos tus clientes al mismo tiempo. Una de las ventajas, de nuevo, de trabajar con un perfil de cliente muy concreto es que esos recursos van a poder estar súper optimizados a esas personas. Si, por ejemplo, trabajas con padres que tienen turnos de noche, pues obviamente la guía de hábitos, la guía nutricional, cómo organizar las comidas y demás, podrías plantearlo de manera muy enfocada a lo que les pasa a esas personas, ¿no? Y además también te recomendaría tener ahí, en esa carpeta que compartirías con todos tus clientes a la vez, una biblioteca de ejercicios en donde comentes cómo realizar los ejercicios, adaptando obviamente las explicaciones a su nivel de experiencia, entendimiento y demás. Y luego, aparte, debes tener una serie de recursos en donde ya la personalización sea total, es decir, una serie de recursos que crees de manera específica para cada cliente, como puede ser la guía nutricional con el desglose de calorías, macros y demás, o bien menús. Esto depende también mucho de tu perfil de cliente, a lo mejor pautarle calorías a una o macros a una persona que no tiene nada de experiencia con ello no tiene sentido, o viceversa, si es una persona ya que tiene mucho entendimiento en el tema, a lo mejor pautarle menús cerrados no conviene. Esto, insisto, depende del perfil de cliente. Y lo mismo con respecto a lo que vienen a ser ya los entrenamientos en sí. La división, los ejercicios, su orden, repeticiones y tal. Es decir, la parte más personalizada, hazla de forma concreta para cada cliente, pero todo aquello que les pueda servir a todos tus clientes al mismo tiempo, hazlo por otro lado, ¿vale? De esa manera optimizarás muchísimo, muchísimo tu tiempo, porque no tendrás que compartir con todos los clientes las mismas cosas, sino que todos al mismo tiempo podrán acceder a ello. Además, una de las ventajas de trabajar con herramientas de Google, como Google Docs, Google Sheets y demás, es que cualquier actualización que hagas, automáticamente la verán todas las personas que tengan acceso a esos documentos. Es decir, si tú el día de mañana quieres ampliar o mejorar la guía de hábitos, la lista de la compra, el libro de recetas y demás, lo haces en ese documento al que todos tus clientes tienen acceso y al momento lo podrán ver. Y como te digo, la ventaja de trabajar de esta manera es que es todo gratuito. Más adelante, lo que puedes hacer es ya optar por algún tipo de aplicación o algún tipo de plataforma, que es lo que yo personalmente recomiendo. Una plataforma que
tenga más bien la dinámica de una plataforma educativa, porque algo que también recomiendo a todos los alumnos de la mentoría es que cuando esos documentos, sobre todo los grupales, ya los tienen muy bien trabajados, que los conviertan en vídeo. Cuando ya hayan visto que esa guía de hábitos, de mentalidad, de entrenamiento, las listas de la compra, etcétera, etcétera, cuando todo eso lo tengan ya súper trabajado y aporte un valor tremendo y sus clientes ya no tengan ninguna duda cuando trabajen con ellos, que lo conviertan en vídeo, que esos mismos documentos los usen como una especie de guión para hacer una biblioteca, como una especie de mini curso específico para sus clientes. Y eso sí que recomiendo luego albergarlo en una plataforma más enfocada a contenido educativo. Esto de todas maneras, bueno, da para mucho, pero si estás empezando, usa herramientas de Google, es fácil y sencillo. Y bueno, aparte de lo que te he comentado, también el soporte a través de WhatsApp, WhatsApp Business, por cierto, no uses tu número personal para el trabajo, sepáralo, si no te vas a volver loco. También, por ejemplo, llamadas uno a uno, de bienvenida, cada cierto tiempo, también revisiones en formato vídeo. Bueno, esto ya depende un poco del punto en el que estés y las herramientas, sobre todo físicas, que tengas, ¿no? Pero vamos, con Google al principio puedes dar un muy buen servicio. Y no te obsesiones, el último consejo que te doy es que no te obsesiones demasiado con la herramienta. Céntrate en los problemas, necesidades, dudas y demás que tienen tus clientes. Céntrate en resolverlos. A tus clientes no les va a importar tanto que uses un tipo de archivo u otro. Pónselo cómodo, házselo fácil, por supuesto, no les abrumes con más información o más recursos de la cuenta, dales lo que de verdad necesiten para mejorar, no más de la cuenta y sobre todo, lo dicho, céntrate en resolver sus problemas, dudas y necesidades. Da igual que tengas las herramientas de mayor calidad del mundo si luego esto no lo cumples, ¿vale? El contenido es más importante que el contenedor, para que nos entendamos. Vale, pasamos a la siguiente pregunta, que es de Santiago, que dice así: si solo puede entrenar 3 días a la semana, ¿una full body de 3 días con 3 series por músculo es suficiente para un avanzado? Sí, es suficiente. De hecho, te sobra. Ten en cuenta que también depende mucho de cómo estructures tu sesión, pero generalmente, si sobre todo eres una persona avanzada, vas a incluir más ejercicios, vas a tener una mayor variedad y eso va a hacer que de forma directa o indirecta trabajes cada músculo con más series que las que dedicas a cierto ejercicio en concreto. Y me explico. Yo ahora mismo, en la rutina que estoy siguiendo, que es una full body de 3 días, más enfocada a avanzados, que por cierto, tengo un vídeo en donde la explico con todo detalle, te lo dejo también en la descripción, podrás verlo ahí. Si ves ese vídeo, bueno, podrás ver el desglose de todas mis sesiones, por qué he escogido ciertos ejercicios y demás, pero hay una idea que comento, que aprovecho para decirte aquí, que es que a pesar de que haga una única serie por ejercicio, eso no significa que haga una única serie por grupo muscular. Porque, por ejemplo, en una de las sesiones hago un peso muerto piernas rígidas, un remo prono con apoyo de pecho, un jalón unilateral y en todos ellos, en mayor o menor medida, estoy trabajando el dorsal. Entonces, son 3 series más que efectivas las que se lleva entre esos 3 ejercicios. Como entreno una media de 3 días por semana, estamos hablando de al menos unas, podríamos decir, 9 series o entre 8 y 10 series, sí, alrededor de unas 9 series totales efectivas para el dorsal, que es más que suficiente. E incluso te diría que si eres una persona ya más experimentada, tu técnica es muy buena, tu grado de esfuerzo es muy alto y la selección de ejercicios la tienes muy bien pulida, incluso 6 u 8 series por grupo muscular a la semana puede ser más que suficiente como para conseguir un buenísimo progreso. Y más aún si entrenas con una frecuencia alta, porque no hay que olvidar que la efectividad de una serie también depende mucho de cómo esté posicionada en el entrenamiento. No es igual de efectiva la primera serie que haces de un ejercicio para un grupo muscular que la cuarta. O que la segunda serie del tercer o cuarto movimiento. No sé si me explico. Una alta frecuencia te permite sacarle mucho más provecho desde el punto de vista del estímulo a cada serie que haces porque las haces estando más fresco, ¿no? Sin haber acumulado apenas fatiga previa en esos músculos. Así que en definitiva, sí, es más que suficiente. Y si quieres dar un poco más de contexto a toda esta respuesta, lo dicho, echa un vistazo al vídeo que he grabado explicando mi rutina porque ahí detallo, vamos, con muchísima profundidad todo esto que he comentado. Bien, vamos a la siguiente pregunta, que es de David, que dice así: ¿cuántos clientes se pueden gestionar a la vez sin afectar la calidad del servicio? Depende mucho de lo optimizadas que tengas tus herramientas
y depende mucho también del tiempo extra de que dispongas. Y me explico, si te dedicas únicamente al asesoramiento online, pues obviamente podrás llevar a más personas. Si tienes que compaginarlo con otro trabajo y otras responsabilidades, pues obviamente la cartera que podrás manejar será menor. Lo que sí que marca una diferencia abismal, y de hecho en esto nos empeñamos muchísimo en la mentoría, es en la optimización de procesos, en optimizar mucho todos tus recursos y también la manera en la que te organizas para que puedas darle un servicio muy bueno a tus clientes, incluso muy por encima de la media, al mismo tiempo que ahorras tiempo. Eso es clave, porque hay muchos entrenadores que, por ejemplo, esto que comentaba de hacer recursos grupales y otros recursos individuales no lo hacen. A cada cliente le dan todo desde cero y eso, y trabajan todo desde cero además, y eso al final lo único que hace es aumentar con creces el tiempo invertido en el trabajo sin que se traduzca en un valor extra o en un servicio mejor. Entonces, esto es algo, vamos, sin duda que marca una diferencia abismal, ¿no? La optimización de procesos. Y luego, aún así, por mucho que optimices los procesos, hay cierto tiempo que vas a tener que invertir en darles atención, en hacer revisiones y demás, pero bueno, insisto que depende también mucho del tiempo de que dispongas. Así que siento darte una respuesta tan abierta, pero insisto, si optimizas procesos y herramientas y recursos y demás, y los trabajas muy muy bien y estás obsesionado literalmente con hacerlos cada vez más valiosos y más fáciles y sencillos para tus clientes, si haces eso, te sorprenderías con el poco tiempo que luego te requiere darles atención, a pesar de que el valor que se estén llevando con tus asesorías sea tremendo. Por eso ya te digo que insistimos o trabajamos muchísimo en esto también en la mentoría. Bien, pasamos ahora a la pregunta de Adrián que dice así: ¿cuál es la mejor estrategia para mejorar el desarrollo de los brazos? Bueno, pues aquí hay varias cosas a tener en cuenta. La primera de ellas es que los ejercicios que haces estén bien escogidos y que, entre comillas, no te flipes tampoco, porque a veces se peca de demasiada variedad, sobre todo de cara al trabajo de los brazos, cuando son músculos que realmente no la necesitan. Por ejemplo, para el desarrollo de los bíceps, con que en tu rutina tengas algún tipo de curl con el húmero por detrás y con el húmero por delante, un curl con mancuernas, un curl en polea y algún tipo de curl Scott, con eso es suficiente, te sobra. Y de cara al trabajo de tríceps, con los preses, especialmente con barra y más y de manera más concreta con un agarre más estrecho, con un agarre inverso, porque las fuerzas laterales que se producen son muchísimo mayores, ¿vale? Tampoco voy a entrar en detalle sobre ello, pero cuando cierras el agarre, usas un agarre inverso, las fuerzas laterales que se generan son importantes y ese esfuerzo que tiene que hacer el tríceps para extender el codo es mayor, por tanto en esos ejercicios se lleva un montón de trabajo. Si quieres puedes incorporar también algún tipo, por ejemplo, de press JM. También los fondos en paralela son muy buena opción. Entonces, con este grupo de ejercicios y luego algún tipo de extensión del codo en donde el húmero lo mantienes por delante de ti, con el hombro flexionado, con eso es suficiente, ¿no? Luego se trata de ejecutarlos con muy buena técnica, de ejecutarlos con un altísimo grado de esfuerzo, asegurarte obviamente también que durante todo el proceso, poco a poco, tu peso va en aumento, porque si no el cuerpo no tiene recursos para construir músculo. Y luego, pues si acaso ya has agotado todo esto, ya ha pasado un tiempo y aún así no ves mejoras, pues otra posibilidad es priorizarlos, viendo ya de qué manera podrías encajarlos al principio de tus sesiones. Por ejemplo, lo de hacer una torso-pierna en donde el trabajo de brazo analítico se mete al principio de pierna, eso funciona muy muy bien. En una empuje tirón piernas incluso podrías meter el trabajo de bíceps antes de los ejercicios de tirón. Sé que esto te chocará y pensarás que luego te va a limitar en los remos, jalones y demás, pero no es así, te lo digo por experiencia propia. De hecho, puedes ver vídeos míos de hace tiempo en donde lo hacía así y lo explico más a fondo. Y en el caso de los tríceps, pues podrías meter algún ejercicio analítico al principio de las sesiones de pierna. El tríceps no te recomiendo trabajarlo de forma aislada antes de los empujes porque sí que te puede comprometer mucho más el rendimiento en esos ejercicios. Y no he mencionado nada sobre meter un día de brazos o no, pero es que, sinceramente, yo creo que en el 99,9% de los casos, aplicando lo que he dicho ahora, no es necesario. Pero bueno, si aún así eres una persona que ya ha llegado a un punto de desarrollo muscular enorme y simplemente ya lo único que quieres es terminar de pulir los últimos detalles posibles en tu físico, pues bueno, en ese caso quizás sí que podría tener cierto sentido. Pero si no has llegado a ese punto, de verdad que creo que no hace falta.
Bien, vamos ahora a la pregunta de Beltrán que dice así. ¿Me recomiendas tener mi propia newsletter si estoy empezando con mi negocio de asesorías online? ¿Cómo puedo empezar a captar suscriptores? Sí, te lo recomiendo encarecidamente. Cuanto antes empieces con tu lista de correo, mejor que mejor. Hazte la idea de que tus seguidores en redes, entre comillas, no te pertenecen, no son tus contactos. La red social te los presta. Y si a la red social se le antoja limitar tu alcance a esa audiencia o si decide retirártela, no puedes hacer nada. Pero sin embargo, cuando tú tienes tu lista de correo, esos contactos te pertenecen. Eso por un lado. Luego, por otro, cuando tú comunicas en redes sociales, estás haciendo una comunicación de uno a muchos. Cuando tú mandas un correo o tienes una newsletter o similar, es una comunicación uno a uno. Sí que es cierto que tú mandas cientos o miles de correos al mismo tiempo, pero son comunicaciones individuales con cada persona. No sé si me explico. ¿Vale? Es como si colgases un letrero en un tablón de anuncios, eso sería la red social, y una newsletter, por ejemplo, sería mandar 200.000 cartas, bueno, las que correspondan, una a una a cada persona a la que te dirige. Entonces, esto, que, bueno, de momento es todo teórico lo que te he explicado, pero sí que es verdad que luego se traduce en una mayor conversión, sobre todo de cara a vender tus servicios de asesorías, a vender cualquier producto o simplemente generar interacción con aquello que tú quieras, como que visiten un vídeo o cualquier otra historia. De hecho, no recuerdo el dato, búscalo en Google, pero mira la diferencia que hay en la conversión entre correos y redes sociales y vas a flipar. Y he de decirte que la conversión a través de redes sociales cada vez es menor. Entonces, tanto por el tema de tener tus propios contactos y que no te los ceda la red social, como desde el punto de vista de la conversión, merece muchísimo que empieces cuanto antes con tu newsletter. Y no pienses que necesitas miles y miles de suscriptores para que funcione, en absoluto. Ahora, de cara a cómo captar suscriptores, hay varias estrategias. Si estás empezando, lo primero que deberías hacer es a todos los contactos que tengas de WhatsApp, antiguos amigos de Facebook y demás, o sea, cualquier persona con la que puedas contactar de manera directa, pásale el enlace para que se suscriba. Eso ya te dará una cierta base. Y luego también trata de, entre comillas, ordeñar al máximo tus redes sociales. Puedes hacerlo promoviendo directamente tu newsletter o creando lo que se conoce como un lead magnet, que es como una especie de pequeño regalo que das a cambio de que esa persona te ceda sus datos. Por ejemplo, puedes plantear una rutina de entrenamiento para tu audiencia o yo que sé, un planning de comidas o no sé, guíate un poco también por aquellas cosas que creas tú que más necesitan o los problemas que más le preocupan. Da algo que sea muy valioso para ellos, muy fácil de consumir y que les aporte un valor instantáneo, es decir, que no les requiera tampoco esfuerzo. No sé si me explico. Es decir, no crees algo que te interesa a ti, sino crea algo que sea de valor y que de verdad aporte al público al que te diriges. Esta es una razón más por la que nicharte o dirigirte a un público determinado con unas características concretas es muy útil, ¿no? Porque si tú creas un lead magnet, por ejemplo, cómo organizar tus comidas si trabajas a turnos o cómo organizar tus entrenamientos si tienes turnos de noche, obviamente eso va a ser de un valor tremendo para personas que estén en esa situación, ¿no? Porque al final otros entrenadores pues no saben responder muy bien a esa duda y si la saben responder no lo van a hacer igual de bien que un especialista. Incluso eso luego lo podrías promover con publicidad. Bueno, esto, vamos, da para mucho, pero la estrategia del lead magnet sin duda es muy útil. Y ojo, no te quedes solo con uno. Cuando hayas agotado ya un poco ese lead magnet, crea otro y así sucesivamente. Conoce a tu público, valora qué es lo que puede necesitar y dales algo de mucho valor, útil, fácil, rápido de consumir y créeme que tu lista de suscriptores poco a poco crecerá. Y ya verás como si luego a esa lista de suscriptores la nutres bien con contenido de valor a través de una newsletter, vas a tener luego muchísimas más solicitudes para trabajar contigo o te van a comprar muchos más tus programas o lo que sea. Te lo puedo garantizar. Además, te lo digo por experiencia propia, porque vamos, lo he vivido en mis carnes. De hecho, justamente el tema de la newsletter y la lista de correo ha sido, vamos, un punto de inflexión en mi negocio y justamente por eso lo enseñamos también en la mentoría. Bien, vamos con las dos últimas preguntas. La primera de estas dos últimas es de Yahir o Yair, que dice así: ¿cuándo es buen momento para subir o bajar el volumen de entrenamiento? Realmente
por mi experiencia, lo más común, a medida que, valga la redundancia, ganas experiencia, es reducirlo. Porque a medida que vas ganando capacidad de esfuerzo, vas moviendo pesos más altos, tu técnica estás más pulida, a una menor cantidad de trabajo le sacas un mayor partido. Hay un símil que uso muchísimo, que no sé si habré contado por aquí en alguna ocasión, que es el de dos carpinteros, un carpintero novato y un carpintero veterano. Un carpintero novato, si tiene que clavar un clavo en una pared, va a necesitar muchos más martillazos, porque algunos martillazos fallarán, otros, bueno, pues no serán tampoco muy efectivos, no va a dar tampoco con demasiada fuerza al clavo, etcétera, etcétera. Incluso también cuando tiene que elegir el martillo, a lo mejor hasta se equivoca. Sin embargo, un carpintero que tiene décadas de experiencia va a coger el mejor martillo y desde el primer golpe va a hacer todo lo posible para que ese martillo penetre tanto como sea posible en la madera. Por tanto, un carpintero más experimentado, más veterano, va a necesitar muchos menos martillazos que el otro. Y esto, en cierto modo, aplica igual al entrenamiento. Una persona más avanzada sí que es cierto que necesita un mayor estímulo, pero al mismo tiempo también en cada serie que hace consigue un estímulo más efectivo. Y no hay que perder de vista que también una persona más avanzada genera más fatiga, lo cual también dificulta el hecho de acumular más volumen. Entonces, si estás haciendo bien las cosas en el gimnasio, sobre todo si estamos hablando de alguien que aún no tiene un nivel de experiencia altísimo, lo más normal y lo más natural es que poco a poco, el volumen que necesitas y toleras vaya en descenso, ¿vale? Y que no te asuste tampoco la idea de quitar alguna serie o aquí o allá, porque te lo digo porque es algo que ocurre muy a menudo, lo he visto en mis propios clientes, pero a menudo es donde está la clave para poder seguir mejorando. ¿Y en qué situación me plantearía subir el volumen? Pues bueno, únicamente yo creo que si quisiera darle más prioridad a ciertos grupos, pero sería siempre a costa de rebajar el volumen respecto a otros, ¿vale? Eso no hay que perderlo de vista, porque no se trata de aumentar una cosa y el resto mantenerla igual. Si quieres priorizar, es elevar el volumen, la cantidad de trabajo para ciertos grupos, pero en detrimento de otros. Y vamos, bueno, perdona, había dicho que quedaban dos preguntas más, realmente eran tres, así que vamos con la penúltima, que es de Pablo, que dice así: como entrenador, siento que tengo los conocimientos, pero no atraigo clientes porque creo que no sé comunicarlo bien. ¿Qué consejos me das? Bien, Pablo, bueno, me has puesto fácil la respuesta. Realmente esta pregunta tiene mucha relación con lo que comentaba antes acerca del contenido en redes sociales. Obviamente, comunicar tu experticia, aquello que dominas, aquello en lo que puedes ayudar a otras personas, obviamente juega un papel importantísimo. Pero ojo, no basta con saberlo, hay que saber comunicarlo bien. Y solamente vas a ser capaz de comunicarlo bien si te adaptas al nivel de entendimiento que tiene tu público. Uno de los mayores problemas que veo en los entrenadores a la hora de compartir contenido es que parece que están creando contenido para otros entrenadores. Y hay que tener en mente que otras personas no tienen los mismos objetivos que tú, no son igual de dedicadas, no tienen los mismos conocimientos, no dominan la misma jerga, los mismos tecnicismos, etcétera, etcétera. Entonces, olvídate de lo que puedan pensar o lo que les pueda gustar a otros entrenadores y céntrate en aquellas personas a las que quieres ayudar, ¿vale? Enfócate en tu público. Algo que recomiendo a los alumnos de la mentoría es que desde su perfil de redes sociales profesional, que sigan al menor número de cuentas relacionadas con entrenamiento, que se centren sobre todo en seguir a cuentas afines a su perfil de cliente ideal, a personas famosas, a deportistas, a yo que sé, a cuentas relacionadas con las aficiones más comunes, ¿no? En ese público, etcétera, etcétera, porque eso te va a dar una visión mucho más certera de aquello a lo que está expuesta esa persona a la que tú luego quieres ayudar y que quieres que te contrate. Entonces, este es un consejo sin duda que creo que deberías empezar a aplicar desde ya, porque automáticamente te va a hacer ver cuál es el verdadero nivel de entendimiento de esa persona y cómo debes comunicarle aquello en lo que tú le vas a poder ayudar y cómo puedes también luego crear ese contenido educativo para que realmente le sea útil. Y luego aparte ten en cuenta lo que comentaba anteriormente también acerca de la marca personal, transmitir
esa parte más personal tuya. Ojo, no hace falta que cuentes todos los detalles de tu vida privada, pero sí que sepan algo de la persona que hay detrás, tus gustos, tus ideas, tus creencias, dónde vives, qué aficiones tienes, etcétera, etcétera, porque eso genera una conexión muy profunda. De hecho, frente a otro profesional que sepa lo mismo que tú, va a ser un signo de distinción, ¿vale? A igualdad de condiciones van a decantarse contigo si son personas a las que, entre comillas, les caes bien. También, si les caes bien el día de mañana, si trabajan contigo, vas a estar mucho más a gusto con ellas. O sea, que es una ventaja extra. Ten en cuenta también lo que comentábamos sobre comunicar tu experticia, aquello que dominas, el cómo le puedes ayudar, pero amoldándote a lo que necesitan, amoldándote también a su nivel de entendimiento, y luego esfuérzate también por desbloquear barreras mentales y por tratar de derribar mitos o cualquier tipo de pensamiento limitante que tenga el público al que te diriges. Si tienes estas tres cosas en cuenta, vamos, y luego además defines muy bien el tipo de personas, el tipo de persona con su contexto, sus problemas y demás al que te diriges, teniendo esto en cuenta, te va a ir bien, te lo puedo asegurar. Y bueno, vamos con la última pregunta de Valentín, que está la verdad que es bastante curiosa. ¿Qué opinas de gritar en el gimnasio? ¿Es útil o innecesario? Yo no es que vea innecesario gritar en el gimnasio, sino que creo que cuando se hace de forma artificial a esa persona la deberían expulsar, literalmente. A ver, es inevitable, y esto lo puedes ver en mis vídeos entrenando, porque yo soy el primero que grita y que a veces berrea pero como un auténtico animal. Es normal que eso ocurra cuando te estás empujando al límite. O sea, es inevitable que no se te escape algún grito, algún gruñido en una prensa, en un remo, en un peso muerto, una sentadilla, es inevitable. De hecho, si no te ocurre, he de decirte que muy probablemente no te estás esforzando tanto como quizás podrías. Ahora bien, a lo que no le veo sentido es a hacer el cafre, a pegar gritos de manera totalmente artificial antes de una serie, a simplemente comportarse como un estúpido. Yo creo que hay que dar buen ejemplo en el gimnasio, hay que ser educados y hay que ser respetuosos con el resto de gente que hay allí. Y hay que entender que aunque tú que estás viendo esto, al igual que yo, nos tomemos súper en serio el entrenamiento y sea, vamos, algo muy, muy importante para nosotros, hay que entender que hay otras personas que van al gimnasio con otros objetivos, simplemente quieren estar un poco en forma, también es un rato para socializar, relajarse y demás, y oye, es igual de lícito que lo que haces tú, ¿vale? Entonces, no hay que ser irrespetuoso con esas personas. Y eso, entre otras cosas, conlleva el pues pegar gritos innecesarios o hacer un mal uso del material porque suelen venir de la mano, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, yo soy el primero que grita. Mírate mis vídeos de entrenamiento, por favor, antes de que alguien se lleve una conclusión precipitada de lo que estoy diciendo. Pero, ojo, si te sale, que sea de forma natural, pero no lo hagas de forma artificial, no busques llamar la atención, ¿vale? Es normal que te calientes antes de una serie, de hecho a veces es necesario, yo también lo hago, pero de ahí a que se tenga que enterar todo el gimnasio hay una buena diferencia. Y luego, mientras te estás esforzando, si se te escapa algún grito, pues no pasa nada. A nadie le critica a Djokovic, a Nadal o a quien sea que se le escape un grito mientras está jugando al tenis, ¿no? Para salvar una bola que parecía imposible. Bueno, pues con eso terminamos esta sesión. Espero que te haya sido de ayuda y que, bueno, que estos consejos los puedas aplicar. Dicho esto, como te decía al principio, si quieres participar en la próxima, no olvides suscribirte a Más que Hierros, te lo dejo en la descripción y ahí periódicamente compartiré un formulario en donde todos los que estáis inscritos me podréis dejar vuestra pregunta. Eso es todo. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo.